¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente continuamos con los videos relativos a la materia de física 2. Ya vimos en el video anterior la dilatación lineal. Y la dilatación lineal, como lo dice su nombre, se presenta en aquellos cuerpos que predominantemente son lineales, es decir, son más largos que nada. Por ejemplo, este desarmador, esta parte de aquí metálica, es más larga, que presenta un área así, por aquí, por acá, volumen también, pero predomina la longitud, entonces se toma más en cuenta la longitud. Aquí podríamos utilizar dilatación lineal. Pero hay algunos cuerpos que presentan predominantemente, digamos, mayor superficie que línea. Esta pues es larga, sí, pero tiene más, digamos que la parte predominante es el área. Este se llama área o superficie. Entonces, cuando se presenta la dilatación, se presenta en dos dimensiones, en lo alto y lo ancho. Como se presenta en ambas dimensiones, me da como resultado un incremento en el área, que es esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, tenemos dilatación lineal cuando los cuerpos son más largos, dilatación de área o superficial cuando los cuerpos son más planos, predomina la planicie, y dilatación de volumen cuando tienen la fórmula ya, digamos, un volumen más marcado, como un cubo, como un prisma. Por ejemplo, hagan de cuenta, cuando hablan de un prisma como un tabique, un cubo como un dado, ¿sí? Pueden ser de diferentes dimensiones, es decir, muy grandes, muy pequeños, pero predominantemente su forma es volumétrica. Entonces tenemos tres tipos de dilatación: lineal, superficial o de área, y volumétrica o cúbica, para que no se vayan a confundir, volumétrica o cúbica. Entonces vamos a hacer unos ejemplos sobre dilatación superficial. Ya vimos en el video anterior dilatación lineal, ahora dilatación superficial o de área. Fíjense. Dice dilatación superficial. Ejemplos. Por ejemplo, el pizarrón. Aquí predominantemente sería una dilatación superficial porque es más área que nada, ¿sí? Bien. Dice, a 3 grados Celsius, una puerta de hierro, una puerta predominantemente tiene área. Mide 1.7 metros cuadrados. Fíjense, área en metros cuadrados, sistema internacional, metros cuadrados. Y la pregunta es, ¿cuál es el área cuando se presentan 32 grados Celsius de temperatura? Es decir, a 3 grados Celsius está haciendo frío, mucho frío. No tanto frío como en otros lados, pero sí se siente, ya empieza a calar. Y después, bueno, en ese momento mide 1.7 metros cuadrados. Después se incrementa a lo largo del día. A veces empieza a hacer mucho calor. Ya en la tarde, 3, 4 de la tarde está un calorón. 32 grados Celsius de temperatura. Entonces, como lo habíamos mencionado en los videos anteriores, la dilatación es un cambio en las dimensiones. Puede ser lineal, puede ser en el área o en el volumen. En este caso, como estamos hablando de área, de metros cuadrados, se va a presentar un incremento. ¿Por qué un incremento? Porque aumentó la temperatura. Es una relación directamente proporcional. Aumenta temperatura, aumenta área. Disminuye temperatura, disminuye área. Relación directamente proporcional. Grábense esas palabras porque en el planteamiento de los enunciados de muchas leyes físicas utilizan esas palabras: directamente proporcional, inversamente proporcional. Grábenselo y qué significa o qué implica. Bien, entonces vamos a utilizar la fórmula. Dice, ¿cuál es el área cuando se presenta 32 grados Celsius de temperatura? Pues más grande. Bueno, voy a poner la fórmula directamente porque no me da tiempo de poner los datos aquí. Más que tiempo, más espacio. No me da espacio tampoco. Entonces vamos a poner la fórmula. El área final, que es la que se va a presentar a 32 grados Celsius. ¿Por qué? Porque ya pasó tiempo. Es después, es final. Va a ser igual al área inicial por 1 más el coeficiente de dilatación de área, que es una letra griega que se llama gamma, que parece así como una R y como una Y. Está medio rara. Por temperatura final menos temperatura inicial. Y así va. Si se dan cuenta y son observadoras, esta fórmula es muy parecida a la dilatación lineal, nada más que ahora ya no es L, porque ya no es lineal, ya es área, ya está. Y la letra que teníamos aquí era alfa, ahora es gamma. Lo demás es exactamente igual, la estructura es igual. Si sustituimos, tiene que estar en metros cuadrados el área, entonces ya está correcto. El área inicial es al principio, cuando mide 3 grados Celsius, mide 1.7. Entonces le pongo 1.7 metros cuadrados, que multiplica a 1 más, dice, el coeficiente de dilatación
de área que viene por cada material es diferente. Aquí como hablan de que es de hierro, es coeficiente de dilatación del hierro, fierro, ¿ok? En la tabla periódica no van a encontrar hierro, van a encontrar fierro, pero es lo mismo, es sinónimo, se refiere a lo mismo. Entonces aquí es 23.4 por 10 a la menos 6. La unidad 1 sobre grados Celsius o le pueden poner grados Celsius a la menos 1. Da exactamente lo mismo, significa lo mismo, ¿eh? Aquí voy a poner arriba porque no cabe. La unidad es grados Celsius a la menos 1, que es 1 sobre grados Celsius. Váyanse acostumbrando. Cuando vean una fracción, se puede transformar lo que está abajo, el denominador, pasarlo arriba con el exponente negativo, grados Celsius a la menos 1. Es válido, eso lo van a ver sobre todo en cálculo. Cálculo, van a ver esa parte. Y luego dice multiplicado, voy a continuar aquí porque no cabe. La temperatura final, al final ya por la tarde son 32 grados Celsius. Y al inicio, o sea, menos la inicial, al iniciar el día era 3 grados Celsius. Y les cierro y me queda aquí. A ver, aquí les voy a enseñar cómo hacerlo. Aquí se pueden equivocar. Fíjense, calculadora, y le ponemos 1.7, paréntesis, 1 más 23.4 por 10 a la menos 6. No se le pone por 10, se le pone exponencial. Menos 6. Esto ya significa por 10 a la menos 6. Abrimos un paréntesis, otro. Le ponemos 32. Ponemos menos 3. Y cerramos dos veces porque abrimos dos paréntesis. Entonces aquí le damos ya igual. Y queda 1.70. Aquí vamos a manejar todos los decimales porque los resultados luego son muy pequeños. Y si cortamos decimales en 2 o en 3, en 4, a veces nos va a quedar 0. Entonces mejor le ponemos todos para que tengamos algunas cifras significativas. 1.70, 11, 53, 62. Y estos son metros cuadrados. Entonces fíjense, si me dio 1.70, 1.7 es 1.70, pues es lo mismo. Lo que aumentó está en esta parte de aquí. Aquí la otra pregunta que no la puse, pero la pregunta que seguiría es ¿cuál es la dilatación? Aquí voy a poner dilatación. ¿Y cuál es la dilatación? Pues cuánto se incrementó, cuánto creció. Pasó el de la moto. ¿Cuánto creció? Pues lo podemos sacar con, fíjense, vamos a poner delta A, que ya lo vimos también como delta L en los otros ejemplos, es área final menos área inicial, y el área final es 1.70, 11, 53, 62 metros cuadrados, menos la original, que es 1.7, o la inicial. Y aquí queda, lo voy a poner por acá porque ya no tengo espacio. Y entonces queda menos 1.7, 1.15 por 10 a la menos 1.15, vamos a poner otros decimales que no va a caber, 1.15, 36.2 por 10 a la menos 3, y las unidades son metros cuadrados. Ahorita borro ese. Y ahí está, eso es la dilatación. Esto es lo que incrementó en área. Esto es lo que medía al final, ya cuando son 32 grados Celsius de temperatura, esto medía, esto es lo que incrementó. Y ya tenemos la solución de ese primer problema. Vamos a hacer otro, ¿sí? Ok. Nuevamente, dice, una lámina de aluminio. Ahora es aluminio. Fíjense que son generalmente metales, porque se utilizan mucho para crear estructuras y construcciones. El vidrio también, por ejemplo. Una lámina de aluminio mide 2.5 metros de alto y 0.9 metros de ancho, a 12 grados Celsius. Ok. ¿Qué área presenta a 35 grados Celsius y cuál es su dilatación? Y el dato de coeficiente de dilatación de área es gamma. Para el aluminio se llama gamma, gamma. 44.8 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, como aquí, o grados Celsius a la menos 1, es lo mismo, Bien. Si se dan cuenta, ahora no me dan el área, me dan, es una lámina pues es rectangular porque mide 0.9 por 2.5, entonces calculo el área. Entonces voy a calcular el área inicial, es igual a, ¿cómo se calcula el área, por ejemplo, del pizarrón?
pues largo por ancho o alto por ancho, como quieran llamarlo, es lo mismo. O sea, es lado por lado. Y el lado entonces es 2.5 por 0.9. Y eso me queda, si no me equivoco, 2.25. Dejen rectificar, porque yo hice mental, ¿eh? Correcto. Metros cuadrados, metro por metro, metro cuadrado. Bien. Tenemos área inicial, tenemos temperatura inicial, tenemos temperatura final. Está todo para calcular. El área que me piden es qué área presenta 35 grados Celsius. Eso es el área cuando ya pasó un tiempo, ya se calentó a 35. Entonces es un área que es al final. Entonces le vamos a poner área final. A ver, fíjense, voy a borrar los metros cuadrados de aquí. Y entonces voy a ocupar esto y ahorita lo borro, ¿ok? Al fin va a quedar en el video. Entonces, el área final es igual a área inicial por 1 más gamma por temperatura final menos temperatura inicial. El área final entonces es igual, el área inicial, acabamos de calcular 2.25 metros cuadrados que multiplica a 1 más gamma para el aluminio, 44.8 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Temperatura final es 35. Después de un rato ya está 35, es al final. Y la inicial estaba haciendo frío a 12, bueno, no mucho frío, ya más o menos, 12 grados Celsius. Cierro, cierro. Y entonces área final. Hago la operación. Y va a quedar 2.25 2.25 por paréntesis 1 más rectifico porque luego hasta en el dedazo uno se puede equivocar y puede apretar una tecla que no es y te sale el resultado porque te sale mal. Entonces hay que estar al pendiente, mucho cuidado de eso. 2.25, 23, 18, 4 metros cuadrados. La unidad es metro cuadrado. El grado Celsius a la menos 1, con el grado Celsius a la 1 se calcula. Así es que aquí tengo grados Celsius, aquí otros son 2, sí, pero al reducirlos, al hacer la resta, nada más queda 1 grado Celsius, que va con esto. ¿Y cuál es la dilatación? Su dilatación, como habíamos mencionado, es el cambio, y el cambio es delta A, que es área final, menos área inicial, igual a 2.25 área final, 23, 18, 4 metros cuadrados, menos 2.25 metros cuadrados. Entonces, delta A es la dilatación, cuánto creció, cuánto aumentó, y queda 2.3 por 10 a la menos 4. A 3, vamos a ponerle más decimales como hemos quedado. 31.84 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Esto es la dilatación. Es un aumento de volumen, es un crecimiento. ¿Por qué? Porque aumenta la temperatura. Con el aumento de temperatura aumenta la distancia, bueno, la longitud, el área y el volumen. Con la disminución de la temperatura disminuye el volumen, disminuye el área, disminuye también la longitud. Bueno, eso es casi para todos los materiales. El agua es uno de los materiales o de las sustancias que no presenta este comportamiento, es un comportamiento irregular, porque al principio cuando aumenta su temperatura, disminuye su volumen. Sigue aumentando su temperatura y aumenta. Ajá.
Y por ejemplo, cuando el agua se congela a 0 grados Celsius a nivel del mar, el volumen del hielo es mayor que el volumen del agua que se congeló. Entonces disminuyó temperatura, pero en vez de disminuir volumen, aumentó volumen. Por eso les digo que el agua es una excepción a esta regla. Bien, vamos a hacer el otro. Voy a tener que borrar esta parte. Bueno, que ya quedó en el video. Esa es la gran ventaja de tener video. El tiempo es efímero, es decir, las cosas se van. Lo que hicimos hace unos instantes ya lo hicimos, ya pasó. Y ya no se va a volver a presentar nunca más. Lo único que existe es el aquí y el ahora. Lo que fue hace 5 segundos ya no está. Lo que fue hace una hora ya no está. Lo que va a ser dentro de 10 segundos todavía no llega. Lo que va a ser dentro de 5 horas todavía no llega. Lo único que hay es el aquí y el ahora. Bueno, eso es para la reflexión. Fíjense, va otro. Una placa de cobre mide 3 pies de ancho por 60 pulgadas. Ahí ya tenemos de inicio un problema porque tenemos unidades del sistema inglés y no, necesitamos manejar metros. Bueno, y me dice el ancho y el largo, no me dice el área. Ok, otro problema, calcular el área. Tenemos la temperatura inicial, 75, tenemos la temperatura final, 8. Me preguntan cuál es su superficie, cuando se enfría, y también la dilatación, aunque no dice ahí, la vamos a calcular. Fíjense, vamos a empezar por utilizar unidades del sistema internacional. Vamos a poner 3 pies y lo vamos a poner en metros. 3.28 pies es igual a 1 metro. Entonces, si yo hago eso en metros, ya las conversiones ya se saben cómo se hace, ¿verdad? Eso espero. Ya lo vimos mucho. 0.9146 metros. Son metros lineales, ¿ok? Y también luego tengo 60 pulgadas, ok, 60 pulgadas. Voy a pasar a metros. Fíjense cómo, vamos a poner pulgadas acá. Y primero centímetros, 2.54 centímetros. Es una pulgada, pero no quiero centímetros, quiero metros. Entonces hacemos una conversión doble. Y cruzamos los centímetros, 100 centímetros, 1 metro. Y hacemos esa operación 60 por 2.54 entre 100. 1.524 metros. ¿Ok? Está correcto. Estaba rectificando porque puede haber error. Y luego ya tenemos para calcular el área. El área entonces es largo por ancho. Entonces aquí la voy a hacer. Área es 0.9146. Recuerden que es un rectángulo. Entonces es largo por ancho multiplicado por 1.524 metros. Y esto me da igual por 0.9146. 1.3938 metros cuadrados. Aquí dejamos 4 decimales, solamente cuando calculemos la dilatación, entonces le dejamos todos. Ok. Tengo ya el área inicial, esto va a ser A0 o área inicial al principio. Y ya tengo lo demás, entonces ya lo ponemos. Sería área final, área inicial por 1 más gamma por temperatura final menos temperatura inicial. Y entonces queda que es igual. Área inicial 1.3938 metros cuadrados que multiplican con un corchete 1 más alfa, alfa para el cobre, 33.4 por 10 a la menos 6
grados Celsius a la -1. Este dato se los voy a dar yo en el problema o se los van a dar en su momento cuando tengan que resolver este problema. Siempre les dan el coeficiente de dilatación, porque no se los van a grabar de memoria, ni espero que se los graben, no tendría ningún caso. Y luego, temperatura final. Fíjense, al inicio mide esto. Esta es la inicial. Y dice al enfriarse, cuando se enfría es que estaba caliente. Entonces al principio estaba caliente, se enfrió. Y cuando se enfría, la temperatura que tiene la temperatura final. Entonces la final es 8, porque se enfrió. Y al inicio estaba caliente, tenía 75 grados Celsius. Y hago esta operación y me queda 1.3938 paréntesis 1 más 33.4 exponencial menos 6 paréntesis 8 menos 75, cierro y cierro, igual. Y me da 1.390680954 metros cuadrados. Se incrementó, esto es lo que se incrementó a partir de aquí, todo eso. Bueno, lo vamos a sacar con se llama la dilatación. La dilatación va a ser delta A ok. Van a ver que no incrementó su volumen, sino que se disminuyó. ¿Por qué disminuyó el volumen? Porque bajó la temperatura y vamos a comprobarlo. Me va a salir un número negativo, van a ver, que me va a indicar una contracción. Ya no es un aumento, es una disminución. Entonces va a quedar 1.39. Voy a poner la fórmula, si no, no van a entender. Área final menos área inicial, y la final es 1.39006 800954 metros cuadrados. En rectificar 068, 095, 4. Ajá. Menos la inicial, que es 1.3938 metros cuadrados. Y entonces delta significa un cambio, un incremento, una disminución. En este caso va a ser una disminución. Menos 1.3938. Estoy haciendo la operación. A ver, déjenlo pongo otra vez porque se me movió. 06 80 54. Ajá. Menos 39. Y como les dije, me queda una cantidad de 3.9, perdón, 3.1, 90, 46 por 10 a la menos 3 unidades metros cuadrados. Ah, y queda menos, aquí. Este signo menos me va a indicar una contracción. ¿Qué es contracción? Que se achicó la lámina o la placa de cobre al disminuir la temperatura de 75,8 grados Celsius, disminuye su área en esta cantidad de metros cuadrados. Y ahí terminamos los videos respectivos a la dilatación superficial o dilatación de área. Solamente vamos a ver estos. En tiempo real, dentro de la clase de Física 2, vamos a ver otros dos ejemplos y les vamos a dejar de ejercicio en el formulario, les vamos a dejar unos 3 o 4 ejercicios. Entonces, pónganse las pilas, conéctense y todo va a estar bien. Muchas gracias.